Aston Martin F1 ve luz al final del túnel con el AMR 25 de Fernando Alonso. Estamos emocionados por esta temporada. El jefe de los británicos, Andy Covell, ha resaltado que los resultados obtenidos durante este segundo día de test ha sido más positivo. Está siendo unos test un tanto atípicos para el equipo Aston Martin. En el día de ayer no se pudo rodar todo lo esperado por las condiciones de pista, que se vieron afectadas por la lluvia y el apagón que hubo en el circuito, además de algunos problemas con los sensores del monoplaza. Unas mejores sensaciones. A pesar de ello, en el día de hoy, Fernando Alonso ha podido rodar sin muchos problemas durante la jornada mañanera, mientras que Lance Stroll también ha podido hacer algunas tandas largas durante la tarde. Esto no quiere decir que Aston Martin ya haya conseguido toda la información que necesita para el AMR 25, pero sí es positivo. De hecho, el propio Andy Covell, jefe del equipo británico, ha confesado que tras estos buenos resultados están más motivados, alegando que a pesar de ser uno de los equipos con menos kilómetros, la estrategia que están adoptando está más enfocada en hacer las pruebas adecuadas. Buen inicio, aprendiendo y tratando de entender todos los aspectos del setup. Es muy difícil de decir cómo vamos, decía el jefe de Aston Martin. Creo que todos estamos emocionados por esta temporada y los próximos 5 años, donde tendremos la nueva normativa de motores y todos estamos centrados en eso, prosiguió. Pero ahora mismo estoy centrado en esta temporada y la que viene, que marcan el inicio de la nueva reglamentación. No se trata de hacer muchos kilómetros, sino más bien de hacer las pruebas correspondientes y aprender para este 2025, concluyó Andy Covell. Es así como el jefe de Aston Martin ha querido ser más optimista en este segundo día de test tras una primera jornada más complicada para el equipo, con menos rodaje del esperado. Pasamos a la siguiente noticia. Test F1 Bahrein. Sainz sorprende y lidera por delante de Ferrari. Norris se esconde. El piloto español lideró el segundo día del test de pretemporada 2025 de Fórmula 1 tras completar más de un centenar de vueltas, seguido de Ferrari. Fernando Alonso fue 11º. La segunda jornada de test de pretemporada 2025 de Fórmula 1 se desarrolló con mayor tranquilidad que el primer día de pruebas, en donde un corte de luz afectó durante cerca de una hora en el circuito de Sakir. Sin embargo, no todo fue tan sencillo, porque los pilotos tuvieron que hacer frente a las complicadas condiciones meteorológicas, en donde el viento y la lluvia afectaron de manera intermitente. El que no quiso dejar nada a la suerte fue Carlos Sainz, que se llevó el mejor registro en un día completo para él gracias a su 1.29.348, seguido por los coches de su antiguo equipo, un Ferrari que tenía a Lewis Hamilton y Charles Leclerc a menos de una décima, con el británico haciendo su crono por la mañana y el monegasco con toda la tarde para él. Detrás se quedaron los Mercedes de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, con apenas 6 milésimas entre ellos, aunque a más de 4 décimas de la vuelta del madrileño, con el mismo reparto que los de Maranello en cuanto a sesiones. Más allá de ellos, que parecían los más cómodos en cuanto a hacer intentos, estuvo Lance Stroll después de pasar mucha parte de la tarde en el garaje, a 8 décimas, mientras que Liam Lawson era el último que bajaba del segundo. Los 10 primeros lo cerraron los dos Alpine, tanto Jack Doohan como Pierre Gasly, e Isaac Kadjar, que impidió a Fernando Alonso colarse con su tiempo a más de un segundo de su compatriota. Por su parte, Lando Norris asustó con sus tandas largas, pero no lo hizo en la simulación de clasificación, ya que abortó en sus intentos, mientras que Max Verstappen no apareció porque le dejó todo el trabajo a su compañero. Resumen del segundo día de test de pretemporada 2025 de F1 en Bahrein. El día comenzó con una primera sesión vespertina en la que Lewis Hamilton consiguió el mejor crono, con un 1.29.379, que fue hasta 4 décimas más rápido que su antiguo compañero, un George Russell que, en cambio, completó un total de 71 giros, por los 45 del que terminó en lo más alto de la tabla. Tras ellos estuvo un Carlos Sainz, que fue el único de los 10 que participó por la mañana que hizo su giro con un C2 en lugar de los C3 del resto, por lo que se podía considerar como un crono bastante competitivo al estar con un juego más duro, lo que le valió para colocarse por delante de Pierre Gasly y Fernando Alonso, que tan solo hizo un intento para ponerse quinto. El asturiano hizo un
30.700, antes de ceder su monoplaza a Lance Stroll, quien se encargó de las labores por la tarde, pero le bastó para hacer 45 vueltas después de que en el inicio de las pruebas no rodara demasiado. Sexto fue Yuki Tsunoda, a escasas milésimas y con casi los mismos giros, y la duda estaba en Oscar Piastri, que con las evolucionadas herramientas más veloces del pasado curso fue séptimo, a más de 1,5 segundos de la cabeza, con Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon cerrando la tabla matutina. Cuando el reloj marcó las 2 del mediodía y 0 minutos en el horario local, fue el momento de detenerse para comer y que los mecánicos cambiaran los asientos para los nuevos protagonistas, salvo para Carlos Sainz y Liam Lawson, que eran los únicos que completaban la jornada de principio a fin. Una hora después de eso, y con algo de lluvia en el ambiente, el semáforo al final del pitlane se puso en verde para comenzar con la sesión vespertina, sin problemas en los focos del trazado bahreini. Y era el español quien parecía que tenía mucha prisa, porque no se volvería a subir al FW46 una vez que terminase el día, ya que comenzó a acumular vueltas, con la idea de hacer una simulación completa de carrera, con unos 300 kilómetros consecutivos, en donde tuvo un pequeño susto en la primera curva, donde tuvo una salida de pista. No obstante, eso fue algo después, porque en el primer cuarto de hora hubo poca actividad, a lo que se sumaba que comenzaban a caer algunas gotas, lo que pudo comprobar de primera mano Charles Leclerc, a quien le informaban que quedaba una media hora más así. Eso no impidió que algunos intentaran apurar al máximo, como Andrea Kimi Antonelli, que bloqueó los neumáticos en la primera curva, mientras que más debutantes siguieran trabajando, como hacían Oliver Bearman y Jack Doan. Uno de los novatos que también estaba en pista al fin era Liam Lawson, que por la mañana solo pudo dar 28 vueltas debido a un problema hidráulico en su RB21, aunque el neozelandés volvería a tener contratiempos durante la tarde. Sin embargo, fue Carlos Sainz quien se colocó líder tras media hora con un 1:29.366 una vez que colocó el C3, lo que era más representativo después de que se pasara la mañana con la goma más dura. Con ese mismo neumático fue Andrea Kimi Antonelli quien hizo un 1:29.784 que le permitió ponerse a solo una milésima de Charles Leclerc y a 6 de George Russell, por lo que el italiano parecía ser competitivo desde el inicio de su nueva aventura. Al borde de la primera hora de pruebas, Lance Stroll tan solo dio 2 vueltas, mientras que Lando Norris se reservaba para lo que vendría más tarde, aunque con una ligera salida de pista en la 11ª curva del trazado. En esos momentos, el líder español volvió a rebajar su registro, con un 1:29.348 para colocarse aún más en cabeza. Pero solo unos minutos más tarde es cuando hizo el trompo. Los pilotos comenzaban a rodar y acumular datos para sus ingenieros, pero Lando Norris comenzaba a mostrar los dientes con un 1:30.882, que estaba lejos, a 1,5 segundos, del que fuera su compañero hace unos años, aunque con la mente puesta en su temida tanda larga. Eso fue después de un breve paso por el pitlane, al que se sumaron también el madrileño y Andrea Kimi Antonelli, que no registraban cronos demasiado remarcables. Con más de 1 hora y media de sesión, el agua volvió a hacer acto de presencia, a medida que se hacía de noche, y las noticias no eran alentadoras para Lance Stroll, que no acumulaba demasiados giros y estaba a más de 3 segundos del frente. Todo lo contrario a Liam Lawson, al que le resolvieron sus contratiempos y pudo llegar a ser el más activo de la jornada, con 72 vueltas, pero la lluvia interrumpió las labores de todos, que regresaron a boxes a esperar que todo se calmara. Las luces no fallaron, y los coches continuaron con sus giros cuando se secó el asfalto, lo que permitió a Carlos Sainz y Lando Norris estar con el compuesto C3 con registros bastante regulares, pero no para cambiar la clasificación, por lo que estaban centrados en las tandas largas. El que no lo hacía era Lance Stroll, que pudo hacer un 1:30.510 para estar por delante de Fernando Alonso y su crono matutino, aunque mejor le fue a Liam Lawson, que cerró un intento con 1:30.351 para ser sexto de forma temporal. Todos prestaban atención a Lando Norris, que hacía su gran tanda larga de unas 20 vueltas en las que metió el miedo al hacer unos tiempos competitivos, algo que Carlos Sainz también trataba de hacer.
solo que en su caso ya acumulaba 100 vueltas en el circuito de Sakhir. Por su parte, Charles Leclerc estaba con el C2, después de una serie de trabajo con el C3, lo que permitía a los de Maranello recabar datos para compararlo con lo hecho por Lewis Hamilton por la mañana. En Aston Martin no tenían demasiado kilometraje, ya que apenas llegaban a los 87 giros que dieron en el primer día de pruebas, y peor estaban en la clasificación cuando Isaac Kadjar sacó a Fernando Alonso de los 10 primeros al borde de la media hora final. Los últimos minutos tuvieron a muchos en la pista, pero apenas se veían cambios en las posiciones, con el español al frente, a pesar de que Lando Norris hizo un intento a 10 minutos del final, pero cometió un error que le privó de escalar más allá de donde estaba, ni siquiera entre los 10 mejores. Allí sí estaban Lewis Hamilton y Charles Leclerc, además de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, que se alineaban por parejas, por delante de Lance Stroll, Liam Lawson, Jack Doan y Pierre Gasly en otra dupla más junta, e Isaac Kadjar. No olvides suscribirte, para no perderte la última hora sobre la Fórmula 1.